Así que, bienvenido, ¿cierto? Y el objetivo que vamos a tener es determinar medidas de los triángulos rectángulos, ¿cierto? Porque en esos triángulos estamos trabajando con trigonometría y vamos a usar, ¿cierto? Razones trigonométricas, que la hemos visto, ¿cierto? Pero todavía falta como ensayar más, ¿ya? Entonces, a eso nos vamos a dedicar hoy día, ¿ya? Estas son las razones trigonométricas que trabajamos, ¿ya? Si ustedes buscan o en internet o en alguna parte, van a encontrar que hay tres más en todo caso, ¿ya? Pero básicamente con esto es suficiente. Las otras que hay son los inversos de esta, que la hipotenusa está arriba y el cateto opuesto está abajo. Entonces cada uno tiene otra, ¿cierto? Donde esto está invertido, ¿ya? Pero como trabaja con, al final con los mismos datos, ¿cierto? Que es el ángulo eh, y dos medidas de los lados, no son necesarias para nosotros realmente. Con estas podemos trabajar. ¿Mm? Lo importante, ¿cierto? Para saber cuál usar es fijarme bien en los datos que yo tengo, ¿ya? Porque yo voy a tener dos datos acá, ¿sí? Aparte de que sea triángulo rectángulo, ¿cierto? Puede que tenga dos lados, puede que tenga un ángulo y un lado, ¿ya? Entonces depende de cuáles tenga, ¿sí? Es donde yo voy a revisar acá cuál de estas tres voy a usar. ¿Mm? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo conozco la medida del ángulo, ¿sí? Y el cateto opuesto, entonces va a depender de qué quiero buscar. Si quiero buscar el cateto adyacente, entonces busco dónde están esos tres: el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces aquí está el ángulo, no están los otros dos, aquí tampoco, acá están, ¿se fijan? Ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente. Y tengo la medida, como dije, del ángulo y del cateto opuesto. Entonces por eso lo voy a poder usar, ¿ya? Básicamente así funciona. Yo voy a tener dos datos, ¿cierto? Quiero conocer un tercero. Entonces voy a buscar cuál de estas tres, ¿cierto? Tiene esas tres cosas que yo quiero: el ángulo y los dos lados que me están pidiendo, o que, con los que puedo trabajar, ¿ya? Así yo puedo reconocer cuál es la que voy a usar. Una vez que entienda bien cómo funciona eso, entonces empieza el reemplazo, ¿ya? Se supone que yo voy a tener valor de alguno de estos, entonces tengo que reemplazarlos. Y al reemplazarlos, ¿cierto? Tengo que despejar la que me falta, ¿sí? Así que el procedimiento siempre funciona de esa forma. Y eso es lo que vamos a ensayar hoy día. O ustedes mismos, ¿cierto? Vamos a ir dando valores de ángulos diferentes y valores de algún lado acá diferente, y vamos a empezar a calcular lo que falta, ¿ya? Y vamos a trabajar prácticamente toda la clase en eso. Y más que nada en la parte final, ¿cierto? Quiero hablar un poquito de eso que les dije que vieran, ¿cierto? Que buscaran el clinómetro, a ver si alguien lo vio, ¿ya? Que es lo que ustedes van a tener que construir para la última actividad, ¿ya? Mm, Vamos a admitir, ¿cierto? A los que llegaron después. Ya. Como les dije, van a necesitar la calculadora, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Están las teclas que nos interesan de la calculadora: mm, seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, ¿sí? Aprieto la tecla, ¿cierto? Y coloco el valor del ángulo y me va a calcular el seno del ángulo, ¿sí? O el coseno del ángulo o la tangente del ángulo. Y van a haber veces, ¿cierto?, donde lo que yo no conozca es el ángulo. En ese caso es donde yo voy a ocupar eso que está en amarillo acá, ¿ya? Y ahí en la calculadora, ¿cierto? Hay un botón que es amarillo, Shift, aprieto eso y una de estas teclas y entonces estoy trabajando con esa función, ¿sí? Lo vamos a practicar hoy día, vamos a estar solamente en eso, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tengamos los datos y elijamos, ¿cierto?, cuál es la razón que vamos a ocupar, va a aparecer alguno de estos tres casos, por decirlo así, ¿ya? Me refiero a la posición donde queda el valor que yo no conozco, que puede ser el ángulo, puede ser, ¿cierto?, el denominador de esta fracción, o puede ser el numerador de la fracción, ¿sí? Esos son los tres casos que nos pueden dar. Entonces la gracia es igual que practiquen, ¿cierto?, cómo despejar, ¿cierto?, el valor que yo quiero, ¿se fijan? Entonces primero tengo que darme cuenta, ¿cierto?, cuál es la razón que voy a ocupar. Después, reemplazar en esa razón los valores que tenga y va a quedar algo como esto, ¿sí? Ahora después tengo que saber cómo despejar, ¿cierto?, el valor que yo quiero calcular.
Y ahí ocupo la calculadora, ¿cierto? Hago el cálculo y me va a decir el dato que me falta. ¿Ya? Esos son los pasos que vamos a seguir. Bien. Ya. Entonces vamos a cambiar un poquito y nos vamos a ir. A ver. Acá. Ya. Nueva función. Compartir. Ya me dicen si se ve cierto este Spain. Y acá dejé escritas cierto las razones. ¿Sí? ¿Están viendo esa pantalla, cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, voy a ocupar esto más que nada para. Entonces aquí puedo dibujar cualquier triángulo. ¿Ya? Por ejemplo, uno como ese. ¿Sí? Y le vamos a ir dando valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿cierto? Que, no sé, a ver, este ángulo vale 40. ¿Sí? Ya, si me dan este ángulo, bueno, ese es el ángulo recto, ¿cierto? Lo primero que quiero que me ayuden, ¿cierto? Es, ¿cierto? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Y cuál es el cateto opuesto de este ángulo? ¿Ya? Porque va a ser diferente si yo trabajo con ese ángulo que está allá arriba. ¿Ya? Entonces, para este ángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿Cuál sería el cateto adyacente? ¿Y cuál sería el cateto opuesto? ¿Ya? Entonces, vamos acá. ¿Cómo se llamará esto que está aquí? Este lado. Y ahí, hipotenusa me dicen algunos, varios, ¿cierto? Ya la hipotenusa es el más fácil de reconocer porque siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados, ¿sí? Aunque este triángulo esté girado, ¿ya? Ustedes ubican, ¿cierto? El ángulo de 90 y el lado que está opuesto a él, ¿cierto? Justo al frente, ese siempre va a ser la hipotenusa, ¿ya? Así que es el más fácil de ubicar. Entonces este es la hipotenusa, ¿ya? Este lado de acá, ¿será cateto opuesto o cateto adyacente? Eric me dice que es el opuesto. ¿Quién más me responde? Esta clase está pensada, ¿cierto?, para que practiquen, si esa es la idea. Si se equivocan, no importa. Igual vamos a aprender, ¿sí? Ya. Opuesto y adyacente son mis alternativas, ¿cierto? Adyacente quiere decir que está topando el ángulo y opuesto quiere decir que no lo topa, que está al frente, ¿ya? Eso es el concepto, entonces me va a ayudar a mí a saber, por ejemplo, si este es el opuesto o es el adyacente. Entonces, miro este ángulo y se fijan que este lado no lo topa, ¿ya? Y está justo al frente, entonces está opuesto a él, ¿ya? Y así puedo saber, ¿cierto?, que este es el cateto opuesto. En cambio, este que falta acá, ¿cierto?, está topando al ángulo, entonces este es el cateto adyacente, ¿ya? Y recuerden eso, cateto opuesto a este ángulo, cateto adyacente a este ángulo, ¿ya? Porque si yo trabajara con el ángulo de acá, va a cambiar. ¿Se fijan? Para el ángulo que está acá arriba, el opuesto sería el que está acá abajo, ¿sí? Entonces eso también es importante, ¿ya? Esto tiene que ver con el ángulo que voy a trabajar, ¿ya? Eso, espero que ahí no hayan dudas en esa parte. Bien, como les dije, ¿cierto? Con esto no es suficiente para empezar a hacer cálculo, necesito otro valor, ¿ya? Entonces, ya Fernanda, invéntame un valor para la hipotenusa, que no sea tan grande. Cualquiera. No tan grande. ¿Mm? Un 12. Ya, un 2. Ya supongamos que este valor lo tenemos nosotros, ¿sí? 2. Ya. Ya, supónganse que quiero saber entonces cuánto mide, ¿sí?, el cateto opuesto. ¿Ya? Esa es
lo que yo quiero saber, ¿cierto? ¿Cuánto mide este lado que está acá? Bien, entonces, aquí es donde viene cuál de estas tres voy a usar yo. ¿Se fijan? Entonces, lo que tengo que ver, ¿cierto? Es cuál de esas tres razones que están ahí, ¿cierto? Incluye al que yo quiero conocer y a los datos que yo conozco, que son la hipotenusa, ¿se fijan? Y el ángulo, alfa, le vamos a poner, ¿sí? ¿Cuál de estas tres, ¿cierto? Tiene estos tres que están acá. Este me dice que el seno del ángulo. ¿Qué dice el resto? ¿Ya? Esta es la parte que a lo mejor va a costar un poquito más, pero si la aprenden bien, después es solo meter los datos casi en la calculadora, ¿sí? ¿Qué me dice el resto? Al final eso es lo que tengo que buscar, ¿cierto? ¿Cuál de estas tres, ¿cierto? Tiene el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Ya, por ejemplo, acá aparece coseno. Entonces yo puedo revisar coseno. ¿Tiene el ángulo? Sí, ahí está. ¿Ya? ¿Tiene la hipotenusa? ¿Tiene el cateto opuesto? No, tiene el cateto adyacente. Entonces, esta no la voy a ocupar, por ejemplo. ¿Se fijan? Así me voy fijando cuál voy a usar. La de acá abajo tiene el problema que falta, ¿qué cosa? La hipotenusa. Así que tampoco la voy a usar. ¿Ya? Y me queda la de acá, ¿cierto? Y yo puedo revisar que tiene, ¿cierto? En la fórmula del ángulo, tiene el cateto opuesto, que es el que yo quiero saber en todo caso, y la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, con ese voy a trabajar. ¿Se fijan? Con esos pasos yo podría saber cuál es la que voy a ocupar. Ahora, ¿qué viene? Reemplazar. Entonces voy a ocupar el seno del ángulo. Entonces vamos a empezar a reemplazar los valores, ¿sí? Entonces tenemos seno del ángulo que lo conozco. Como lo conozca, lo vamos a colocar aquí. ¿Ya? Ahora empiezo a reemplazar los valores que conozco. ¿Sí? Seno de 40. Es igual, ¿cierto? Cateto opuesto. ¿Tengo ese valor? No, ese es el que quiero. Así que queda tal cual nomás. ¿Ya? Y abajo va la hipotenusa. ¿Tengo ese valor? Sí, acá está, ¿se fijan? 12. Y a esto me refería yo, ¿cierto? Cuando les dije que se puede encontrar con tres formas, ¿cierto? En que puede quedar la ecuación que quiero despejar. ¿Ya? Este es el caso donde el numerador, ¿cierto? Es el que me falta. Cuando quiero calcular ese valor, lo que tengo que hacer es, este 12 que está dividiendo, ¿cierto? Pasa multiplicando ahí adelante. Entonces, lo que yo tengo que calcular en, valga la redundancia, la calculadora, ¿cierto? Es 12 multiplicado por seno de 40. ¿Sí? Eso es lo que yo escribo en la calculadora, ¿cierto? Y me va a dar un valor. Y ese valor que me da es la medida del cateto opuesto. Entonces, vayan a la calculadora, ¿cierto? Y calculen eso. ¿Ya? Porque quiero ver si también saben usar la calculadora. Alguien me dice que salió 0,86. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ver, ¿sí? Si hay otros valores. Después vemos con cuál nos quedamos. 7,71, 7,7. Aparece, como mostré delante la imagen, aparece así. Por el inglés. ¿Ya? Así la van a encontrar. La mayoría de las calculadoras, ¿cierto? Las traen en esta parte de acá. ¿Sí? Y vienen las tres juntas. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es colocar 12, ¿cierto? Por, y ahí aprieto la tecla que está ahí. ¿Sí? Seno de 40. Igual 7,71 me da. Aquí es importante que me digan, ¿cierto? Si alguien no le da ese valor, no porque haya hecho algo mal a lo mejor. Es por lo que le pasó a la Fernanda, ¿cierto? La clase anterior, que acá, ¿cierto? Hay configuraciones. Y para lo que estamos trabajando, ¿cierto? Tiene que estar configurada la calculadora que vamos a trabajar, ¿cierto? En grado. ¿Ya? Entonces puede que esté en otra configuración y por eso les da otro valor. ¿Ya? Entonces, el valor correcto sería 7,71. ¿Ya? Y eso me está diciendo a mí que esa es la medida del cateto opuesto. ¿Sí? Eso quiere decir que si nosotros dibujáramos este triángulo, ¿cierto? Midiendo, por ejemplo, en centímetros, que esto fuera 12, ¿cierto? 12 centímetros, que con el transportador, ¿cierto? Midiéramos aquí que esto vale 40.
se van a dar cuenta que esto al medirlo, sí va a medir 7,71 centímetros. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se fijan? Bien. Consultas con esa parte. Sí, chicos, por si de repente ven que no admito a alguien, avísenme nomás, porque como la pantalla no me deja ver, de repente no me aparece. ¿Ya? Entonces me avisan por si acaso. O si de repente alguien se desconecta y vuelve a entrar, ¿cierto? Y quiere volver a entrar, me avisan. ¿Ya? Gracias, Marco, por el aviso. Bien. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Ya? Vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿eh? Si es hasta que se acostumbren a cómo funciona esto, por si acaso. Ya, supongamos que la pregunta, volvamos acá, ¿sí? A este originalmente. Esto no lo hemos hecho, ¿sí? Pero resulta que ahora no me están preguntando por el cateto opuesto, sino que quieren saber el cateto adyacente, ¿sí? Entonces partamos de cero otra vez, que tenemos solamente lo que está acá, ¿ya? Y bueno, y las razones que están acá. ¿Cuál es la que vamos a usar? Bueno, como quiero el cateto adyacente, ¿cierto? Tiene que ser una que tenga cateto adyacente. ¿Qué medidas tengo de todas las que hay aquí? Tengo el ángulo, alfa, ¿cierto? Y tengo la hipotenusa. Entonces, tengo que buscar una de las razones que están acá que tenga estos tres elementos. ¿Se fijan? Puedo ir revisando en orden otra vez. ¿Se fijan? Voy a ir a la primera. ¿Tiene el ángulo? Sí. El cateto opuesto no es lo que necesito. ¿Se fijan? Esto no me sirve. ¿Ya? Voy al coseno, ¿cierto? Ya. Cateto adyacente está. Sí, ahí está. El ángulo también está. La hipotenusa también está. Aquí estamos bien. ¿Sí? Y veamos que la otra no me va a servir. ¿Ya? Cateto adyacente, ahí está. Ángulo, ahí está. Hipotenusa no está. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con el coseno del ángulo. ¿Se fijan? De esa forma puedo saber cuál es la que voy a ocupar. Vamos entonces a ir al reemplazo. ¿Sí? Vamos a trabajar con coseno del ángulo, pero el ángulo lo conozco, ¿cierto? Es 40. Acá viene cateto adyacente, que no lo conozco. ¿Se fijan? Hipotenusa, dice la fórmula, y tengo su valor, 12. Bueno, ya saben cómo se despeja cuando la incógnita está acá arriba, ¿cierto? ¿Cuál sería la medida del cateto adyacente? ¿Cierto? La calculadora, mientras voy a escribir acá, tienen que meter 12, ¿ya? Porque como está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado, multiplicado por coseno de 40. Y ese cálculo me va a dar la medida, ¿cierto?, del cateto adyacente. Ya, parece que todos tienen el mismo valor. Vamos a ver. 12 por coseno de 40. 9,19. Exacto. ¿Ves? Y así funciona. Ya, en este triángulo, ¿cierto? No hemos incluido si son centímetros, metros, ya. Esto funciona para cualquier medida, pero hay que tener cuidado de trabajar en la misma, ¿cierto? Si esta eran metros, entonces estos también son metros, ¿sí? Y para la actividad que van a hacer ustedes, como es una aplicación en la vida real, va a tener medida, ya sea metros o centímetros. Entonces tienen que poner ahí las unidades finales, ¿ya? Ya veamos un caso, ¿cierto? Diferente, ¿ya? Para que no me quede siempre acá arriba el valor que no conozco. Entonces vamos a borrar esto, ¿sí? Y voy a cambiar, ¿cierto? Que conozcamos otro lado. Entonces, Emanuel inventa, ¿cierto? Un valor para el cateto opuesto, cualquiera. 10. Ya, vamos a decir que el cateto opuesto vale 10. Ya ese va a ser el dato que vamos a tener esta vez disponible. ¿Ya? Esto vale 10. Y cambiamos el valor del ángulo igual.
Ya, dame un valor de ángulo. Aquí no sirve cualquiera. Vamos a ver qué valor. 20. Ya, 20. ¿Sí? Obviamente el valor de este ángulo no puede ser más grande que... O sea, tiene que ser más pequeño que 90, ¿cierto? Estos tres ángulos tienen que sumar 180. Si aquí ya hay 90, entonces este no puede medir 90, por ejemplo, porque si no, este mediría 0. Y no es verdad. ¿Sí? Ya. 20 me dijiste, ¿cierto? Bien. Entonces, esta vez, ¿cierto? Vamos a buscar, ¿cierto? El cateto adyacente. Ya. Pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Díganme ustedes entonces cuál de las tres voy a ocupar de las que están acá. Ah, por cierto, la calculadora, ¿cierto? Esta suele aparecer como tan, ¿sí? Es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Tangente me dice Esteban, ¿sí? Acuérdense que no se adelanten, ¿cierto? Vamos paso a paso. Quiero saber cuál de las tres voy a usar, ¿sí? No estoy preguntando todavía cuánto mide esto de acá. Lo que vale 20, ¿cierto? Es el ángulo, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿cierto? ¿Cómo revisaba yo? Bueno, para empezar, ¿cierto? Tiene que ser una razón que tenga al cateto adyacente y después a los dos valores que yo conozco, que son el ángulo y el cateto opuesto. ¿Se fijan? Ese es el que me sirve a mí, ¿ya? Entonces, si se fijan, la primera no sirve porque aquí aparece hipotenusa, no es algo que tenga, tampoco es algo que quiero saber por ahora, ¿sí? La segunda vuelve a aparecer hipotenusa, tampoco me sirve, entonces me queda la tangente. Revisamos. Cateto adyacente, ahí está, ángulo y cateto opuesto. Entonces me quedo con la tangente. ¿Se fijan? Ya. Reemplazo entonces. Vamos a escribir tangente, ¿cierto? Del ángulo. ¿Lo tengo? Sí, 20. Es igual, ¿cierto? Dice al cateto opuesto. ¿Tengo esa medida? Sí, acá la tengo. 10. Partido por el cateto adyacente. Eso es lo que quiero conocer. No lo conozco. ¿Se fijan? Esa es mi incógnita ahora. Y ahora la incógnita, se fijan que en este caso no me quedó acá arriba, sino que quedó acá abajo. Ya. Básicamente, lo que vamos a hacer es despejar esto. ¿Sí? Entonces, como está dividiendo, va a pasar multiplicando acá adelante. ¿Sí? Entonces, el cateto adyacente por la tangente de 20, ¿cierto? Es igual a 10, ¿ya? Porque ese está acá ahora. Pero necesito que esté solito. Entonces, eso está multiplicando, así que lo vamos a escribir al otro lado, pero dividiendo. ¿Se fijan? Y ahí sí puedo hacer el cálculo ya. El cateto adyacente va a ser igual a 10, ¿cierto? Dividido por ese valor que pasó acá abajo, tangente de 20. Y eso es lo que ustedes van a escribir en la calculadora. Ya, bueno, en la calculadora, ¿cierto? Creo que aparece así en la mayoría. ¿Ya? Lo voy a escribir así mejor. ¿Ya? Pero es lo mismo. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Y les va a dar entonces el valor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. 10 dividido, ¿cierto? Tangente de 20. 27,47. ¿Sí? ¿Se fijan? Así funciona. Ya, si quisiera la hipotenusa, ¿cuál debería usar? Suponiendo que esto no lo tengo, solamente tengo ese valor y el ángulo. Si quisiera la hipotenusa, entonces, ¿cuál de las razones que están ahí es la que voy a usar? ¿Cierto? Suponiendo que esto no lo conozco todavía, ¿sí? Entonces quiero la hipotenusa. Ya, vamos a ver entonces. ¿Qué necesito? Que tenga, bueno, lo que quiero, que es la hipotenusa, y aparte, ¿cierto? Que tenga el ángulo, porque ese valor lo conozco, y que aparte tenga el otro valor que conozco, que es el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces busco la razón donde aparezcan estos tres elementos. ¿Sí?
hipotenusa, ángulo y cateto opuesto. Hipotenusa, ángulo y cateto opuesto. Seno, ¿cierto? Ya, reemplazo entonces. Seno del ángulo, que sería 20, ¿cierto? Es igual cateto opuesto, lo tengo, ¿cierto? Es 10, partido por hipotenusa, que es el valor que yo quiero. Ya, ¿cuánto vale la hipotenusa? Ya saben cómo funciona esto, ¿cierto? Estamos como en esta parte de aquí. Y aquí me voy a saltar algunos pasos, voy a llegar directo a esto que está acá, ¿no? La hipotenusa va a pasar para acá, ¿cierto? Y ese va a pasar acá abajo. Y esto es lo que escribo en la calculadora, ¿sí? Resultado entonces. $29,23. Ya. Algo que siempre tiene que cumplirse igual es que la hipotenusa es más grande que los catetos, por si acaso. Y se da, porque son bastante parecidas las medidas, pero la hipotenusa es más grande. ¿Ya? Si no les pasa eso es porque algo mal se hizo. ¿Ya? Ya, y veamos el caso que tal vez enreda un poquito más, que es cuando necesito saber el ángulo. ¿Ya? Ya, porque aquí en la calculadora es donde vamos a usar, ¿cierto?, esas teclas que decía yo que están en amarillo. Hoy borré una que no era. Ya, vamos a borrar esto, vamos a borrar eso. Ya. Medidas quiero. Este no lo voy a conocer esta vez. ¿Sí? Ya, denme algún valor para el cateto opuesto. Ya, 8 me dicen. Ya, y deme el valor, no sé, del cateto adyacente. 19 me dicen. Ya. Se fijan que teniendo dos valores, bueno, aparte de ese ángulo, ¿cierto?, puedo trabajar. ¿Ya? A veces no necesariamente voy a conocer el valor de ese ángulo. ¿Sí? Pueden ser dos de los lados. ¿Sí? Bien, entonces quiero saber la medida de alfa. ¿Cuánto mide alfa? Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Una razón que tenga qué cosa. Váyame escribiendo ahí. ¿Qué debería tener la razón que yo quiero ocupar? ¿Sí? Bueno, aparte del ángulo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa debería tener la razón que me sirve? Acuérdense que siempre tienen que ser las cosas que yo conozco. ¿Sí? Aparte del que el que me están preguntando, que es el alfa, debería tener entonces, ya ahí tengo alguna respuesta. El cateto adyacente lo conozco, sí. Y el cateto opuesto también lo conozco. ¿Sí? Entonces voy a buscar la razón que trabaje con estas tres cosas. ¿Ya? Entonces, este tiene los dos catetos y el ángulo. Así que vamos a trabajar nuevamente con la tangente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el reemplazo. ¿Sí? La tangente del ángulo está aquí, póngame atención porque esta es tal vez la más enredada de las que hay. ¿Sí? Va a ser igual a cateto opuesto, pero tengo su medida, y cateto adyacente, que también tengo su medida. ¿Sí? Cuando yo quiera saber el valor del ángulo, ¿cierto? Es que yo voy a decir, el ángulo va a ser igual a, ya lo voy a escribir como sale en la calculadora en realidad. En la calculadora debería aparecer algo como esto. Tangente a la menos una. ¿Sí? Debería aparecer ahí en amarillo. ¿Sí? Como les decía yo, las teclas, las mismas teclas, pero arriba tienen en amarillo, ¿cierto? Estas funciones. ¿Sí? ¿De qué cosa? De la división de 8 dividido 19. ¿Sí?
Ya, entonces, esto es lo que necesito calcular, ¿ya? Ahora, para hacerlo en la calculadora, en realidad ustedes van a tener que escribir, ¿cierto? Van a ver una tecla de otro color que se llama Shift, ¿sí? Esa es la primera que van a apretar. Luego, ¿cierto? Van a apretar la tecla tangente, ¿sí? ¿Ya? Porque al juntar estas dos cosas, Shift con Tan, en realidad la calculadora está reconociendo que estoy ocupando esto. La calculadora ahí va a saber que yo esto es lo que quiero. Si aprieto esas dos cosas. Esto primero y eso después. ¿Cierto? Y después voy a abrir paréntesis, ¿cierto? Y van a escribir el 8, ¿cierto? Y van a escribir dividido, ¿cierto? 19. Cierran paréntesis, ¿cierto? Y apretan el igual. Y debería darles un valor. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? 22,83. Y recuerden, ¿cierto? Que ahora es un ángulo, ¿cierto? Así que estos son grados. ¿Sí? Eso es lo que mide el ángulo. ¿Ya? Y ahí están como los casos con los que se pueden encontrar. ¿Se fijan? ¿Cómo estamos? ¿Mejor que la clase anterior? Uh-huh. Y como pueden ver, en realidad cualquiera puede inventar este ejercicio. ¿Se fijan? Basta que ustedes se den dos valores, ¿cierto? Y se pregunten ya, ¿cuál quiero conocer? ¿Cuál uso? ¿Se fijan? Ya, Sebastián dice que le da otro valor. Ya quiero ver si es la calculadora o es que colocaste algo mal. A ver, ¿cómo lo podemos comprobar? A ver, coloca seno de 20, por ejemplo. ¿Cuánto te da? Cero coma treinta y cuatro. Ya es algo entonces que escribiste mal en la calculadora. No sé si tienes de estas o estás usando el celular a lo mejor o otro tipo de cosas. Sí. Ujú. Lo escribiste con paréntesis y todo, ¿no? No, es que si no te va a calcular la tangente a la menos una del 8 nomás. Y que después eso lo dividas por 19. Ya, ese es el error entonces. Ya, vale. A ver, entonces vamos a salir un poquito de acá. Mm, Y vamos a volver un poquito a la diapositiva. ¿Sí? Quiero mostrar algo un poquito más. Ya, ahí se te dio, sí, era eso. Más complejo en cuanto a la figura. ¿Ya? A ver, ¿qué es esto de acá? Bien. Si quiero que vean. Sí, el shift es cuando, al final cuando quiero hacer el valor de un ángulo, voy a apretar el shift. ¿Ya? Esto. Ya quiero, este tiene un poquito más, si se fijan. ¿Ya? ¿Por qué traigo algo como esto? Porque esto sí es bastante parecido al final a lo que les va a tocar medir a ustedes. ¿Ya? Ahí van a ver por qué. Ya, pero básicamente, ¿cierto? Lo que yo quiero es saber es una altura, que es esta que está acá. ¿Sí? Esa altura completa. ¿Ya? Y datos que tengo, medidas de este rectángulo. ¿Ya? Este es un rectángulo, por si acaso. Rectángulo, rectángulo. ¿Sí? Y fíjense que aquí entonces tengo el triángulo con el que hemos estado trabajando. ¿Se fijan? ¿Ya? Para este ángulo, esto de aquí, ¿cierto? Sería su... ¿Qué cosa sería eso? Si consideramos este triángulo que está acá, el cateto opuesto, ¿se fijan? Ya. Fíjense en esto.
como yo quiero toda esta altura, ¿cierto? Bueno, de aquí a acá me están diciendo que mide 10 y tendría que sumarle, ¿cierto? O agregarle lo que mide de aquí a acá. ¿Y eso qué cosa es? La medida del cateto opuesto de este ángulo. Entonces, si yo puedo calcular la medida del cateto opuesto de este ángulo, podría saber cuánto mide esta altura completa, ¿se fijan? Eso es básicamente el agregado que tiene, ¿ya? Entonces, primero me olvido un poquito del resto y trabajo con mi triángulo que está aquí nomás, ¿sí? ¿Qué otro? Ya, en este triángulo, ¿cierto? Tengo la medida de ese ángulo y también tengo la medida de otro lado, ¿ya? Porque como este es un rectángulo, ¿cierto? Si este mide 25, esto de aquí también mide 25, ¿se fijan? Entonces ahora observen solamente el triángulo, ¿ya? Fíjense, este es el cateto opuesto, esto que está aquí, que mide 25, ¿qué cosa es de este triángulo? Cateto adyacente, ¿se fijan? Entonces parecido a lo que estábamos haciendo recién. Quiero la medida del cateto opuesto, ¿cierto? Voy a cambiar un poquito el chat para el otro lado. Quiero la medida del cateto opuesto al final, ¿sí? Es como la pregunta que les hacía siempre, ¿ya? Eso es lo que necesito. ¿Qué cosa tengo? Tengo el cateto adyacente, ¿cierto? Y tengo el ángulo. Entonces tengo que buscar la razón, ¿cierto?, que ocupe estos tres, ¿se fijan? Para saber cuál voy a usar. A ver, volvamos un poquito, por acá las tengo. Ya, ¿cuál de estas tres, cierto, ocupa cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo? Ya tengo dos respuestas, tres, tangente. Muy bien, ¿cierto? Tangente acá está, cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. Trabaja con esos tres y es con lo que yo quiero trabajar al final, ¿ya? ¿Por qué quiero trabajar con esa? Porque conozco dos de los valores y me falta el tercero, ¿sí? Es por eso. Ya, entonces vamos a ocupar esa, la de la tangente, ¿cierto? Volvamos acá. Vamos a ocupar la de la tangente entonces, ¿cierto? La tangente, ya lo voy a escribir como tan, ya que la calculadora siempre va a aparecer así. Del ángulo, ahí me equivoqué. Del ángulo. ¿El ángulo lo tenemos? Sí, 40. Y eso es igual al cateto opuesto. ¿Lo tengo el cateto opuesto? No. Es lo que quiero. Partido por el cateto adyacente. ¿Lo tengo el cateto adyacente? Sí, ¿cierto? 25. ¿Cuánto mide entonces el cateto opuesto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto medirá ese cateto opuesto? Ya 20,9, 20,97, 20,9. Exacto. ¿Sí? Porque al final, ¿qué va a pasar? Que yo voy a multiplicar, ese 25 pasa para allá, ¿cierto? Y en la calculadora yo voy a escribir, ¿cierto? 25 multiplicado por la tangente de 40. ¿Ya? Y como dicen ustedes, ¿cierto? Da 20,97. Y eso es la medida del cateto opuesto. Ya, pero ahora volvamos a nuestro problema. Quieren la medida de esta altura completa, x. ¿Cuál sería la medida de x entonces? Fíjense que tendría que considerar ese pedazo que está ahí, ¿cierto? Que es 10, y agregarle, ¿cierto? El otro pedazo que está acá, que es el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces el x vale 10 más eso, sería 30,97, ¿sí? Esto es bastante parecido al final a lo que van a tener que hacer ustedes, ¿ya? Ya. Ahora, ya que más o menos vieron uno similar, quiero que vean un video del inclinómetro, ¿ya? Entonces, cambiamos otra vez acá, nueva función, y acá. Bien. Se ve YouTube, ¿cierto?
¿Sí? Ya. Entonces voy a reproducir esto, a ver si le puedo dar el compartir sonido de computadora. Ahí me avisan ustedes si se escucha, ¿ya? Porque esto no lo he hecho. Entonces apretamos play. Ya. Hola, hoy mi compañero... Ya, ¿se escucha o no se escucha? ¿Sí? Ya. Ya, básicamente ellos, bueno, y hartos videos de YouTube, si ustedes buscan clinómetro, van a hacer la actividad justamente que ustedes van a hacer después, ¿ya? Entonces, por eso quiero que la vean. Y de ahí vamos a ver más o menos qué entendimos del video, ¿ya? Porque es bastante similar. Mario y yo, Jorge, hemos construido en clase de matemáticas un clinómetro. Este aparato sirve para calcular la altura del edificio que tenemos detrás. Ya, fíjense, eso es un clinómetro, ¿ya? O una versión de ella, porque hay varias formas de medir esto, o sea, de construirlo. Ustedes van a tener que hacer uno de estos artesanal igual, ¿ya? Entonces, lo que sí van a tener que tener es un transportador, ¿sí? Entonces, si no tienen, para que puedan comprar o conseguirse uno, y ojalá que tenga, ¿cierto?, la medida de los ángulos por los dos lados, ¿sí? Se fijan que tiene dos, entonces mide de aquí hacia acá y mide de aquí hacia acá, ¿ya? Eso van a necesitar ustedes, un transportador, ¿ya? Y lo otro es una wincha de medir, y ahí van a ver por qué. El resto lo puede encontrar uno en la casa, ¿sí? Vamos a necesitar una pitita, ¿cierto? Scotch, para que esto se afirme aquí. Esto hay muchas alternativas. Puede ser cualquier cosa que sea, ¿cierto?, como un tubo, donde ustedes puedan ver adentro, ¿ya? De hecho, si alguien tiene un, ¿cómo se llama? Estos láser, puntero láser también puede servir, ¿cierto? Porque apunto, ¿ya? También me puede servir, ¿ya? Y acá algo que sea de peso, puede ser hasta una goma, ¿cierto? Cualquier cosa que pese, ¿ya? Porque básicamente lo que está acá abajo, ¿cierto? Lo que hace es que esta pita, ¿cierto?, quede tensa, ¿ya? Porque ese me va a decir el ángulo acá. Yo voy a medir el ángulo. Entonces lo que importa es que esto quede siempre derecho. Por eso se le pone un peso acá abajo. Entonces aquí se puede poner cualquier cosa que tenga peso. ¿Se fijan? Esto lo van a construir ustedes, ¿ya? Veamos cómo lo usan. Que lo vamos a calcular y bueno, básicamente esto es un transbordador con una cuerda y una pajita. Entonces, la idea del proyecto es que al inclinar el transbordador hacia la punta del edificio se puedan ver el ángulo que es necesario, a lo que luego se lo restamos a 90 y ya con una serie de operaciones de matemáticas seríamos capaces de calcular la altura del edificio. Mi compañero Mario junto con la profesora Cristina están midiendo la distancia a la que vamos a tener que colocar el clinómetro para poder medirlo. Se utilizan medidas de 1 metro y lo estamos marcando con pinza. Entonces, nosotros hemos elegido... Ya. Básicamente para eso quiero la wincha, ¿sí? Para necesitar una. Si se fijan, si hay alguna más corta, ¿cierto? Se va haciendo lo que hicieron ellos, ¿ya? Lo que están midiendo acá, ¿cierto?, es hasta dónde se van a parar ustedes. Ustedes se van a parar, por ejemplo, si van a trabajar con esta medida, ¿sí? Es una medida que van a conocer. Ustedes se van a parar justo aquí entonces, ¿ya? Básicamente lo que estamos armando aquí es como que este va a ser nuestra especie de cateto que está abajo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? De ahí vamos a ver cómo se forma el triángulo que vamos a ocupar. Medir la distancia de 4 metros, pero se puede hacer a la que se paso es medir desde los ojos de mi compañero Mario hasta el suelo. Se mide desde los ojos porque es donde se va a colocar el objetivo del clinómetro. Esa es otra medida que van a necesitar, ¿sí? No es su altura, sino que es hasta los ojos, ¿ya? Porque desde ahí ustedes van a observar, ¿ya? Entonces ahí les voy a mostrar por qué necesitamos esa medida después. Después vamos a ver un dibujito, ¿sí? 1,64. Jorge, 1,64. Vale. Ahora lo que hay que hacer es buscar con el objetivo de la pajita el punto más. A ver, voy a volver. Aquí no se escucha muy bien, pero básicamente es esto. Lo que tienen que hacer ustedes, por ejemplo, si él quiere medir la altura hasta ahí, por ejemplo, hasta la ventana, él, ¿cierto?, viendo por dentro, tiene que estar viendo justamente ese lugar al que quiere medir,
¿ya? Si ustedes quieren medir la altura de un poste, por ejemplo, entonces tienen que estar mirando justo por dentro del tubito la parte de arriba del poste. Esa es la idea, ¿ya? Al hacer eso, aquí se va a formar un ángulo, que ese es el que interesa medir. Por eso necesitamos que esa pita que está ahí, ¿cierto?, quede tensa. Entonces ustedes van a ver cuál es el ángulo que se forma desde aquí hasta acá. Entonces ustedes afirman ahí, ¿sí?, para ver después cuál es la medida que hay justo en este ángulo, ¿ya? Esa es la idea. Es buscar con el objetivo de la pajita el punto más alto del edificio. Una vez que mi compañero lo ha encontrado, tenemos que fijarnos en la cuerda que hemos colocado para ver los grados que marca. Y marca 35 grados aproximadamente. Después de tomar las medidas en el patio del edificio, de los pasos y el edificio, para calcular la altura final, hemos calculado que mi altura... Ya, esta parte la voy a dejar un poquito porque quiero que vean la figura que vimos recién, ¿ya? A ver. Nueva función. Ya. Esta figura que tengo aquí, en realidad se parece bastante a la que van a ocupar ustedes, ¿ya? Vamos a trabajar, por ejemplo, con el video que estaba ahí. Podemos decir que esta es la altura del edificio, ¿se fijan? La que quieren medir, por decirlo de alguna forma, ¿ya? ¿Ya? Esto es lo que midieron ustedes, ¿cierto?, con la wincha en el piso. Eso quiere decir que ustedes se paran más o menos en esta zona. Ahí vamos a dibujar el monito por aquí. ¿Sí? Esa es la idea. Justo hasta los ojos, ¿se fijan? Por eso necesitan medir desde el suelo hasta los ojos. Que en este caso, por ejemplo, era 10 esa medida. Van a tener esta medida también, tal como este dibujo, ¿se fijan? Tiene un rectángulo aquí. Entonces lo que midieron acá en el suelo, ¿se fijan? Al final es la medida de su cateto adyacente o cateto opuesto, dependiendo del ángulo que vamos a usar, ¿ya? Pero esa medida la van a tener ustedes, ¿ya? Van a saber cuánto es. Por ejemplo, en este caso sería 25. Esta medida es la que yo necesito al final, ¿se fijan? Es la que no tengo. Y es la que me interesa, ¿cierto? Porque como la otra, que es su altura, ¿cierto?, la van a tener, pueden tener, ¿cierto?, la altura total del edificio que están midiendo ellos, por ejemplo. Ya. Ahora, el ángulo que ustedes miden, ¿cierto?, en el transportador es este, por si acaso, ¿ya? Ese. Entonces, esa es la medida que van a tener ustedes. Que en el caso del, yo noté en todo caso lo que hicieron ellos, les dio 35, si mal no recuerdo, ¿sí? 35 grados. ¿Ya? Esto de acá en realidad a ellos no les dio 25, ¿sí? Voy a ir colocando los datos que trabajaban ellos. En vez de 25, esto era 4, ¿sí? Y la altura de él era 1,64 hasta los ojos, ¿sí? O básicamente esto que está aquí, ¿cierto? Es 1,64. ¿Sí? Consideren lo que está escrito en rojo nomás, ¿sí? Lo que está en azul no cuenta. Si era para que vean que era casi igual al ejercicio que hicimos recién, ¿ya? Entonces, ustedes van a querer esta medida de aquí. Ahora la pregunta es, si consideran este ángulo, ¿esto qué cosa es? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Según este ángulo. Porque ese es el que van a tener ustedes. ¿Sí? Ya tengo una respuesta ahí. Este es su triángulo, ¿cierto? Tengo ese ángulo esta vez, y este es el que me interesa, ¿cierto? Entonces, necesito saber, ¿cierto?, para ese ángulo qué cosa es, si es cateto opuesto o cateto adyacente, ¿cierto? Para eso tengo que ver si está pegado al ángulo o está opuesto al ángulo, ¿sí? ¿Se fijan? Ya, cateto adyacente, ¿cierto? Porque está pegado al ángulo, ¿sí? Por eso les decía a ustedes, siempre cuando vean lo de cateto opuesto y cateto adyacente, fíjense en cuál ángulo están trabajando. Como están trabajando con este sería el cateto adyacente de, de este ángulo de 35, ¿sí? Es el opuesto del de 40, si es que este fuera 40, ¿cierto? Pero para el dato que estamos trabajando ahora, tenemos ese y tenemos el cateto adyacente, ¿se fijan? Entonces, básicamente ustedes fíjense que tienen cateto adyacente, no tienen su medida, pero es lo que yo quiero, tienen el ángulo y tienen esa medida, que la midieron en el piso, ¿cierto? El cateto opuesto. Ya, ese es suficiente avance más o menos para lo que ustedes van a hacer.
Y de ahí, ¿cierto? Viene lo que ustedes conocen y va a ser parecido a este ejercicio. ¿Ya? Por ahora lo voy a dejar hasta ahí, no, porque si no va a estar todo hecho. ¿Ya? Es más que nada para que tengan una idea, ¿cierto? De qué es lo que van a hacer, ¿cierto? Construir ese clinómetro y después más o menos cómo es que lo van a usar para ver una altura. ¿Ya? Y ¿qué hora es? Estamos más o menos a la hora. Y eso es más o menos lo que quería ver hoy día. Ya.